Otro juego de PS Plus de carros. Ok, otro juego de carritos para vender nostalgia. ¿Vale la pena comprarlo hoy y darle una oportunidad? Hoy vamos a analizar el juego y quédate al final donde te voy a decir claramente si deberías jugarlo o dejarlo pasar. Con respecto a la historia y narrativa, este juego no tiene una historia lineal, pero ofrece un modo llamado Hot Wheels City Rumble, donde los jugadores deben ganar carreras y desafíos para desbloquear nuevos autos y recompensas. Carece de narrativa profunda, pero el modo Rumble agrega un toque de progresión. Realmente no hay mucho que mencionar al respecto con la historia y la narrativa, más que solamente ir ganando diferentes tipos de carreras. Lo más importante para este tipo de juegos es, sin duda, su jugabilidad, que cuenta con carreras de alta velocidad, derrapes, nitro y saltos en pistas llenas de loopings y trampas. El juego tiene controles responsivos y bien optimizados para cada plataforma. Es un juego muy fácil de jugar, difícil de dominar en mi opinión, pero también porque las carreras no son mi mejor habilidad, aunque lo disfruto de vez en cuando jugar algún tipo de juego de carreras. Algunas de las pistas también pueden ser un tanto desafiantes. La rejugabilidad diría que es alta gracias a la personalización, desbloqueo de autos y el modo online, aunque destaco que su modo online está más muerto. En el momento en que lo jugué costaba encontrar partidas hasta 30-40 minutos solamente para encontrar una carrera, y la carrera simplemente era enfrentarse como a dos jugadores, diciendo mucho. El juego entretiene porque también cuenta con pistas con obstáculos con peligros como arañas gigantes que lanzan telarañas para obstaculizar a los jugadores. Eso por lo menos lo vuelve más interactivo con el ambiente y no solo estar pendiente de dejar un botón estripado y moverse. A nivel gráfico y diseño visual típico en los carros de Hot Wheels, tienen modelos de autos detallados con reflejos realistas, algunos bastante creativos y divertidos de usar. En mi caso pasé usando uno inspirado en el Batimóvil. El juego se ve mejor que otros juegos de su tipo, pero nada impresionante. Es algo aceptable y que cumple bastante bien. Con respecto al sonido y música, la banda sonora es electrónica y dinámica. Está bien ambientado, sin embargo es bien repetitiva, ya que con unas cuantas carreras escucharás lo mismo siempre. Sus efectos de sonido de motores y colisiones están bien logrados, nada impresionante, pero cumplen bastante bien. Con respecto a la dificultad y accesibilidad, pienso que la dificultad es moderada, con una inteligencia artificial desafiante y dificultad creciente, niveles avanzados. Puedes elegir si quieres algo más difícil o si lo quieres jugar en fácil para diferentes tipos de jugadores. Yo, como en mi experiencia, realmente yo no soy muy bueno en este tipo de juegos. Casi siempre elijo la dificultad fácil, pero como en los juegos de carreras pones la IA en difícil, se te puede complicar bastante. No cuenta con muchas opciones para algunos jugadores, lo cual lo vuelve menos accesible. La duración depende del modo de juego, pero el contenido base ofrece muchas horas de diversión. Cuenta con packs de autos y pistas de franquicias como Batman, Looney Tunes, Monster Trucks. A mí al menos tantos carros y tantos packs de compra, ya sea con monedas de juego o dinero real, me parece demasiado. Y el juego casi que te está vendiendo carritos Hot Wheels seguidos, que es bastante molesto cuando prácticamente todo el repertorio te lo estamos queriendo vender, incluso ya sea con monedas del juego o cómpralo a través de la tienda. Es bastante molesto en ciertas ocasiones. Tiene un buen rendimiento a nivel técnico, corre a 60 frames por segundo en consolas de nueva generación, no percibí ningún poco glitch, quizá en algunas pantallas de carga puede tardar un poco, pero nada excesivo. Tiene buena optimización, está bien adaptado a cada plataforma, aunque con algunas caídas según he visto en algunos escenarios, más que todo en la Nintendo Switch. Con respecto a la relación calidad-precio, su precio de salida fue de aproximadamente $50 más impuestos. Mi valoración de este precio no lo justifica. Realmente es un juego de carreras divertido, pero es para algo muy casual. Es cuando quieres divertirte o quieres pasar el rato jugando algo diferente. No creo que vayas a pasar demasiado tiempo en él, considerando la competencia que tiene. Por lo que más pagaría por este juego es máximo unos $15. Más de esto te diría que no lo vale. No siento que el juego valga para nada $50. Me parece que es un precio bastante elevado. Bueno, claro, si eres fan de la saga, pues puedes comprarlo a ese precio, nada te lo impide, pero simplemente no veo que el juego valga más de $15. Me parece que es demasiado.
Con respecto a los cazadores de trofeos, voy a mencionar que no he estado muy interesado en conseguir el platino de este juego. He conseguido aproximadamente un 45% del total de los trofeos. Su tiempo estimado para conseguir el platino es de unas 30 horas, lo cual no estaba dispuesto a invertirle. Y la dificultad de platino diría que un 4-10, ya que la dificultad principalmente es porque realmente es de invertirle mucho tiempo, y invertirle 30 horas a un juego como este realmente no lo veo. Y realmente para mí se me complica mucho querer invertirle tanto tiempo a un juego así. Como conclusión, Hot Wheels Unleashed es un juego de carreras arcade que captura la esencia de los juguetes Hot Wheels, con pistas emocionantes, autos detallados y una jugabilidad desafiante. Su personalización y multijugador le dan una buena rejugabilidad, a pesar de que su modo online a día de hoy que grabo este video está más muerto. Aunque su precio y falta de opciones de accesibilidad podrían ser puntos negativos para algunos jugadores, considero que es ideal para fans de Hot Wheels y amantes de los juegos de carreras arcade. Mi calificación final para Hot Wheels Unleashed es de 3.4 de 5. Es un juego que está bien, está pasable. Lo puedes probar, puedes dejarlo pasar, no te pierdes mayor cosa. Considero vale la pena jugarlo, sí, por un rato, siempre y cuando lo compres por $15. Por 50, definitivamente puede que te lleves una decepción. Si te ha gustado el video, suscríbete para más reseñas de tus mejores juegos. Nos vemos.